vamos a empezar a ver es el tema de las fractalidades. ¿Qué son las fractalidades? Ese es el primer punto para que lo pongas ahí en tu cuaderno si estás apuntando. Básicamente, las fractalidades forman la estructura del mercado, ¿vale? Yo quiero ponerte un ejemplo muy esencial, muy básico, y es que tú como subes una escalera, quizás nunca te hayas dado cuenta de eso, pero las escaleras tienen pues escalones que están conformados en su interior. Vamos a hablar de una escalera tradicional, de estas de concreto. Tienen pues varillas, tienen concreto o cemento, como quiera que lo conozcan en tu país, ¿vale? Y tiene una estructura interna, básicamente, para que me entiendas, que tú no ves, ¿ok? Tú lo que ves es pues básicamente el escaloncito o con lo que esté forrado y pues así tú vas subiendo o bajando esta escalera, ¿vale? Lo mismo pasa en el mercado. En los gráficos, yo quiero que tú proyectes que tú, o sea, el precio, en este caso, de cada activo, va subiendo una escalera, ¿sale? O va bajando, dependiendo sea la dirección. Hoy vas a aprender cómo identificar esos escalones para que puedas estar tú tomando los mejores puntos de entrada. ¿Cuáles son los mejores puntos de entrada? Pues bueno, son en los puntos máximos o mínimos de este escalón. Es decir, si estamos formando un fractal en la parte de arriba del precio o el pico del escalón, por así mencionarlo, ahorita te voy a llevar a la gráfica que lo veas mejor, ¿ok? En ese punto serían las zonas para poder vender, porque se vende lo más caro posible, ¿vale? Mientras que en su ejemplo contrario, los puntos mínimos o los escalones más bajos en esta escalera ficticia que estamos imaginando, pues serían las zonas en donde tú estarías comprando, porque se trata siempre de comprar lo más barato posible. Entonces, ¿cómo vamos a estar viendo esto directamente en el mercado? Bueno, primero que nada, tenemos que ir a una temporalidad en la que tú estés trabajando. Yo ahorita lo voy a explicar en el tema de intraday, que pues eso estaríamos viendo un gráfico diario, pero si tú estás haciendo scalping, pues lo vas a ver en tu macro temporalidad, ¿de acuerdo? Acuérdense, las sesiones anteriores aprendimos cuáles son las macros y las micros temporalidades según la personalidad de trader que tú estés desarrollando. Yo como soy day trader, pues yo estoy viendo mi macro en un día, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que vamos a estarnos enfocando ahorita, y te lo voy a dibujar aquí, es en localizar esos puntos que conforman mi escalera. Mira, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que va a ir así, ¿ok? Tu escalera que estamos viendo en nuestro ejemplo imaginario. Entonces, ahí una disculpa con mi escalera toda de niño de kinder el dibujo, pero lo que quiero que tú entiendas es que tú vas a pasar por un punto mínimo, ¿ok? Donde empieza el precio, de ahí vas a encontrar un punto máximo y así se va a ir nuevamente. Vas a tener un punto mínimo, ¿ok? Luego vas a tener un punto máximo. Y así te vas a ir dando cuenta que esa secuencia de mínimos y máximos van formando una estructura de la escalera alcista, ¿ok? Que va hacia arriba. Esto mismo lo puedes identificar cuando los puntos, en vez de ir subiendo, estén bajando, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que cuando estén bajando? Pues mira, voy a borrar esto que estás viendo aquí. Y básicamente sería lo contrario. Tenemos un punto que viene de lo máximo y empieza a descender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veríamos nosotros en este gráfico? Veríamos un punto máximo seguido por puntos mínimos, ¿ok? Que van cada vez bajando y así tú te das cuenta que los escalones vienen hacia abajo. Esto es algo muy, muy básico que yo necesitaba que entendieras porque vamos a empezar a hablar con un poco de tecnicismos. Entonces, si no entiendes en dónde encaja cada tecnicismo, pues te me vas a perder durante toda la capacitación, ¿vale? Pero al final del día, esa estructura es la que vamos a aprender a identificar. Existen dos estructuras. La estructura alcista, que está conformada por estos escalones que te estoy mencionando, ficticios, que van el precio cada vez subiendo, formando altos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos también. ¿A qué me refiero con un máximo y un mínimo? Ok, mira, yo te voy a poner acá con esferas color verde, te voy a estar poniendo lo que representaría nuestros máximos, los puntos más costosos de nuestro activo previo a que comenzó a caer, ¿sale? Comenzó a descender. Entonces, los puntos mínimos los vamos a marcar aquí con color gris. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros en un gráfico real, fuera de estos dibujos que estás ahorita visualizando, lo que estaríamos buscando ver es esta formación de máximos, que son los verdes, que van subiendo cada vez más
y mínimos que también van con la misma secuencia hacia arriba, ¿sale? Si de repente nosotros viéramos que un mínimo como este que te estoy apuntando aquí con la flecha, el precio en vez de seguir subiendo, comienza a caer, ¿ok? Como en este ejemplo, rompiendo donde se encontraba el precio anteriormente marcado como un mínimo, es decir, continúa más hacia abajo todavía, porque tú podrías imaginar en este momento que aquí pues es un escalón, ¿no? Un escalón bajito. Entonces, cuando el precio lo rompe, ahí comienza algo que pues se le llama cambio de estructura. Es decir, el precio comienza a cambiar de ir alcista a, en este caso, en este ejemplo, ir bajista, ¿sale? Porque empieza a eliminar los mínimos que teníamos antes como que venían respetando esa secuencia y ahora el mínimo actual, que pues siempre va a ser el donde se está formando el precio, ¿vale? El mínimo actual ya está más bajo que lo que estaba anteriormente, ¿sale? Que es con esta flecha, con esta primer flecha azul, era el mínimo anterior. Entonces rompió el mínimo anterior y comenzó a bajar, ¿vale? A esto nosotros le vamos a llamar también cambio de estructura, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil ahorita con dibujos poderlo entender, pero si hay dudas, pues importante que repitas del video las veces que sean necesarias y si no, pues que también ahí te comuniques a través de School con todos para que te podamos ayudar sobre identificar ya en el precio real, porque una cosa son las líneas y otra ya es ver las velas y el gráfico, identificar si está correctamente marcado toda esta secuencia y puedes detectar estos cambios de estructura, porque estos cambios de estructura van a ser la base para nosotros poder tomar alguna en cierto tipo de estrategia que vas a aprender más adelante, tomar entradas, ¿vale? Entonces, aquí veníamos con una estructura alcista y al final te expliqué lo que era un cambio de tendencia, porque después de esto comenzaría a formar, pues, ya una estructura bajista. Ahora, ¿qué es una estructura bajista? Bueno, básicamente la estructura bajista es todo lo contrario a la alcista. Está pues muy fácil, ¿no? Que básicamente es que los máximos, que en este caso son las esferas verdes, ¿sale? Viniesen cada vez más hacia abajo. En vez de en el ejemplo anterior que venían subiendo, ahora vienen bajando, ¿vale? Y los mínimos es exactamente lo mismo. Los mínimos ya no respetan la regla de ir cada vez más hacia arriba, sino que ahora, a lo contrario, vienen cada vez formando una estructura más hacia la baja, ¿vale? Entonces, por esta parte tenemos ahora un ejemplo de una estructura bajista que se conforma, como te lo decía, por identificar que ahora los mínimos ya van hacia abajo, cada vez más abajo al mínimo anterior, y los máximos, de igual manera, cada vez van más bajos a el anterior, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver esto ya en la gráfica real, pero esto lo vas a ver todos los días. Esto digamos que son las entrañas de las estructuras o de tu precio, por así decirlo, en cada entrada. Entonces, hay que identificar muy, muy bien lo que es un alto o un máximo y lo que es un mínimo o un bajo, ¿vale? Ahora, esto lo vas a poder encontrar en diferentes nombres, incluso en tecnicismos en inglés, como HH referido a high high, que en este caso serían pues las esferas verdes, un alto más alto, ¿vale? O LL, que sería un low low para las partes de bajo más bajo, ¿sale? Te los voy a escribir aquí para que los puedas tener en consideración porque mucha de la información que tú vas a estar aprendiendo siempre va a venir primero en inglés, ¿vale? Entonces hay que estar pues preparados para eso y pues siempre se refieren a HH como high high o alto más alto cuando venimos con estas estructuras y pues los low, ok, en bajos bajos sería esto. En este caso, para la estructura alcista sería low high porque es bajo alto. A ver, LH, ok. Y aquí, uy, ya le moví. LH. Ok, ¿por qué es LH? Porque es bajo más alto o low high.
pero tú entiéndelo como pues la estructura, o sea, no importa cómo lo bauticen, el nombre que le pongan, tú tienes que identificarlo con el dibujo que te va formando todos los días el precio del mercado que va dejando su rastro a través de esas velas japonesas, ¿ok? Entonces, en la parte de, perdón, aquí me faltó nada más ponerte los máximos bajos, que sería HL, porque es high low, ¿vale? Entonces, sería algo así. ¿Va que va? Entonces, la estructura es muy importante saber identificarla rápidamente dentro de tu macro temporalidad siempre, porque esto te va a dar la guía de hacia dónde se va a mover el mercado, gracias a que esas líneas que se encuentran entre un alto y un bajo, o pues no línea, sino más bien ese recorrido del precio, que ahorita lo voy a poner aquí, por ejemplo, con color rojo, la línea de la que te estoy hablando esas líneas que pues ahorita se formaron grises, pero estamos hablando de ese espacio que existe entre el punto más alto y el más bajo. A eso se le llama fractal. Entonces, una vez que tú identificas la estructura, puedes identificar los fractales, ¿vale? Y identificando los fractales, el mercado tiene algo que pues se le llama fractalidad, que quiere decir que los movimientos en máximas temporalidades también se llegan a repetir en mínimas temporalidades. Entonces, gracias a tener la medida exacta de este pedazo de movimiento, que ahorita te voy a enseñar a sacarlo, ¿vale? Como identificar ese punto, pues tú vas a poder entender un poco más de en dónde podrías poner tus parámetros, ya sea de stop loss o take profit, dependiendo sea la dirección que quieras tomar. Y pues con ello poder tomar recorridos más amplios que te permitan tener ganancias más altas, ¿sale? Porque vas a estar tomando desde el inicio de la estructura o desde el inicio del fractal hasta el final del mismo. Entonces, no nada más vas a tomar un pedacito, sino que vas a tomar todo el recorrido completo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vemos ya en el mercado? Básicamente lo vamos a ver de la siguiente forma. Ahorita yo pues te lo quiero dibujar en temporalidad de un día, pero lo podemos checar también en 4 horas, en una hora y va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces lo que tenemos que identificar es primero que nada poner esos mínimos y esos máximos, ¿vale? Entonces suponiendo que nosotros, déjenme borrar esto también, suponiendo que nosotros estamos viendo este gráfico, tendríamos que estar marcando, al menos para identificar la estructura en la que nos encontramos, pues desde esta zona que vamos a empezar a visualizar desde aquí, ¿ok? Y terminar de visualizar pues hasta el punto real. Con esto vamos a marcar los máximos y los mínimos para que tú puedas identificar cuando la estructura se encuentra alcista, cuando la estructura se encuentra bajista y cuando la estructura se encuentra en punto de acumulación, que es cuando se mueve de manera lateral. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, mira, aquí muy sencillo. Primero que nada, nosotros vamos a marcar los máximos que vendría siendo empezando esta zona de aquí. ¿Vale? Recuerda que se marcan con verde, tú hazlo en tu casa como más lo convengas. Yo aquí simplemente por cuestiones de explicación lo pongo con verde para que lo puedan ver mejor. Entonces, yo aquí estoy poniendo las zonas en las que el precio pues subió más al punto anterior, ¿vale? Estamos marcando los máximos en este caso únicamente, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Si te das cuenta, todas estas esferitas verdes van para arriba, siempre una más arriba que la anterior. Y si nosotros uniéramos la última mecha de la estructura anterior o el último cuerpo de vela de la estructura anterior y trazáramos una línea horizontal hacia la derecha, nosotros podríamos comenzar a identificar esos pequeños escalones de los que yo te estaba hablando y con esto también un término muy importante que vamos a ver en la próxima sesión, que son los rompimientos de estructura o los cambios de estructura, ¿vale? Entonces nosotros estamos viendo aquí, si trazamos una línea recta de color negro entre la mecha o el punto más alto, ¿ok? Anterior a el punto actual, podemos ver cómo el precio siempre rompe esa línea y después regresa para tomar más fuerza y continuar haciendo lo mismo. Mira, en el siguiente ejemplo vamos a tomar como referencia la mecha anterior
del último alto, que en este caso ya es esta, vamos a estirar nuestra línea hacia la derecha y podemos ver nuevamente la misma repetición, en donde el precio rompe con fuerza esa línea, ¿ok? Esa estructura y después regresa para tomar más fuerza, ¿vale? Si repetimos esto entre todos los máximos, eso es encontrar la estructura del mercado, ¿vale? Esta es la estructura que se forma cuando hay una tendencia alcista. Siempre el precio va a venir, va a romper nuevamente aquí la estructura y va a buscar descender un poco, tomar fuerza para continuar haciéndolo nuevamente en el siguiente escalón. Y esos son los escalones de los que yo te hablo que se forman cuando pues tienes una tendencia muy marcada. En este caso tenemos una tendencia alcista muy marcada, ¿vale? Entonces espero que con estos ejemplos haya quedado claro lo que te estoy diciendo de la estructura alcista del mercado, al menos identificando los máximos, ¿vale? Los mínimos también los vas a poder identificar, pero en este caso los vamos a marcar con un color gris. ¿Qué pasa con estos mínimos? Eso va a terminar de formar esta escalera estructural imaginaria con la que iniciábamos la capacitación, ¿vale? Tú aquí vas a poder estar identificando, pues, si el mercado se encuentra de manera lateral o de manera alcista, porque muchas veces, a pesar de que el precio de los máximos esté haciendo una estructura alcista, los mínimos podrían estar formando estructuras de acumulación, lo cual empezaría ya a ser más complejo el análisis porque ya se forman patrones que pues más adelante de igual manera vas a ir aprendiendo, pero se forman patrones que te indican o te dan indicios de pues posibles cambios de tendencia, posibles reversiones, ¿vale? Pero ahorita no vamos a hablar de eso, vamos a seguir hablando de nuestra estructura alcista, en donde los mínimos también te empiezan a formar siempre una altura más arriba, básicamente, del precio anterior que tenían, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos el mínimo 1, que es con el que empezamos, de izquierda a derecha, luego el mínimo 2, ¿vale? Y de ahí empiezan a subir. ¿Va que va? Igual, si tú pues vieras en este ejemplo que te estoy diciendo, ¿sale? ¿Desde dónde comienza este movimiento? Que desde dónde comienza, comienza desde aquí. Déjenme girar esta flecha para que lo puedan ver. Desde aquí comienza el movimiento alcista y hasta dónde termina, pues termina aquí, ¿vale? Termina aquí arriba, en donde si nos damos cuenta, todo eso lo podríamos llamar un fractal en tendencia, pues alcista, ¿vale? Mira, yo voy a trazar una línea aquí de este mínimo a este máximo. Vamos a ponerla color rojo para que la puedas ver mejor. Y esto viene siendo un fractal hasta este momento. ¿Por qué? Porque el precio se mantuvo subiendo, haciendo su propia estructura dentro de esta, pues, espacio de tiempo, ¿vale? Entonces, ya identificamos un fractal en macro temporalidad que igual puedes verlo en 4 horas, 1 hora, y ese espacio rojo va a tener movimientos todavía distintos, más subidas, más bajadas, que se forman estructuras pues igual semejantes, pero más repetitivas, ¿vale? Aquí podemos encontrar más mínimos y más máximos, pero al final recuerda que mientras más alta es la temporalidad, más eficaz se vuelve el punto de entrada, porque obviamente hay órdenes y hay puntos más efectivos, ¿vale? Pero bueno, entonces, el punto número 1, ya identificaste una tendencia alcista. En una tendencia bajista sería este mismo ejemplo, pero invertido, recuérdalo. Los máximos van a estar siendo más bajos cada vez al anterior. En vez de que aquí vaya subiendo el color verde, va a ir bajando el color verde, ¿sale? Y los mínimos, que en este caso son los grises, pues de igual forma cada vez van a ir yendo más hacia abajo. Ahorita por cuestiones de tiempo no te voy a poder explicar con tanto detalle, pero aquí en este pedazo tenemos igual algo que podrías notar como una tendencia bajista, ¿vale? Podemos ver, te digo, no te voy a poner tantos puntitos, pero te voy a guiar con las flechas, ¿vale? Podemos ver que tenemos un punto, pues máximo, que ya te lo tracé ahí arriba, y un punto mínimo que está aquí abajo, ¿de acuerdo? En donde en esos puntos distintos el precio, los máximos cada vez fueron bajando y bajando y bajando más a los anteriores, ¿vale? Hasta que de pronto ya comenzaron a subir, ¿vale? Que comenzó en esta parte, pues el cambio de estructura.
¿Por qué? Porque ahora este era el mínimo más bajo a los anteriores, pero ahora este, que era el que sigue después de este, ya es más alto, ¿vale? Y si damos un poquito más hacia la derecha, nuestro último mínimo más bajo fue este que te estoy trazando de aquí, ¿ok? Pero el siguiente ya era más arriba al anterior. Entonces comienza nuestro cambio de estructura, ¿vale? Entonces, ahorita no vamos a pelearnos con identificar los cambios de estructura, solamente quiero que recuerdes muy bien cómo se forman las estructuras alcistas y bajistas, ¿vale? La bajista es con puntos máximos cada vez más bajos, que son seguidos por puntos mínimos que también cada vez son más bajos. Puntos mínimos, precios mínimos que van cada vez más bajos a los anteriores, ¿vale? Entonces, una vez entendiendo esto, pues vámonos al ejemplo en tiempo real que estábamos viendo por acá para poder entender ahora lo que podría ser un cambio de tendencia o una acumulación, ¿vale? En esta zona, enfocándonos únicamente a lo que estamos viendo aquí, nosotros tenemos que ahora, o el siguiente mínimo, si venimos con, uy, listo, a ver. Si venimos con la secuencia en la que veníamos platicando, el siguiente mínimo, ¿ok? Es este de aquí. Entonces, si seguimos con la secuencia de la que venimos platicando, aquí el siguiente mínimo es este punto, ¿vale? Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que, bueno, incluso hay uno todavía más arriba, que sería, uy, sería este de aquí. Entonces, este todavía sigue la secuencia de tendencia alcista, pero después de este, el siguiente mínimo ya nos rompe el bajo anterior o el mínimo anterior. Aquí te voy a trazar una línea roja para que lo puedas distinguir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros acá, si tenemos esto que cambia, ¿ok? Esta estructura, aquí te voy a poner una flecha para que identifiques dónde estamos hablando. El precio viene, cae y nos rompe este nivel en donde el mínimo se estaba apoyando, ¿vale? Entonces, al romper ese nivel, pues ahora el siguiente mínimo ya se ve más bajo a los dos anteriores, ¿vale? Ya es más bajo que este y que este. Entonces, ahora, pues ahí es donde tú podrías detectar un probable cambio de tendencia, ¿vale? Este es el primer indicador para poder tomar cambios de tendencia. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que te había dibujado hace ratito con las líneas? ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante. En cuanto tu tendencia se rompe, tú ya no estás buscando las mismas oportunidades, porque es una regla muy importante. Como trader, tú tienes que fluir, tienes que ir a favor de la tendencia. Si tú estás viendo que tu tendencia es alcista, como este caso, sería ilógico que estuvieras buscando ventas en ese punto. ¿Por qué? Porque el precio va a seguir subiendo y te va a estar sacando, ¿vale? Al menos de que estés haciendo scalping y tomes pequeños retrocesos, que es cuando vaya del punto verde al punto gris el precio, ¿sale? En ese retroceso, en ese descenso del precio, podrías tomar movimientos muy cortos, pero estás arriesgando más, te repito. Si tú estás a favor de la tendencia, puedes tomar movimientos más largos. Imagínate que tú hubieras detectado esta tendencia, ok, más o menos por esta altura de aquí. Uy, me equivoqué de herramienta. Aquí, más o menos por esta altura de aquí hubieras detectado la tendencia y hubieras metido un trade, ¿ok? En donde pues con este trade básicamente hubieras estado ganando un 1 a 10 aproximadamente al llegar a este punto máximo que está acá. Entonces son movimientos que te permiten, si vas a favor de tendencia, poder tener obviamente pues mejores resultados, ¿vale? Entonces cuando esa tendencia se rompa, tú ya no estarías buscando, por ejemplo, en este caso, ya no estarías buscando compras. ¿Por qué? Porque ya se rompió. Tendríamos que estar esperando poder entrar en ventas, ¿vale? Ahora, aquí pues ya yendo a un ejemplo más en tiempo real, pues podemos ver esa estructura alcista también, ¿no? Que lo mismo, igual me voy a bajar a temporalidades más pequeñas para que lo puedas ver mejor. Vamos a verlo en 4 horas, en donde ahorita toda esta flecha te señala pues la última semana de operativa que hemos tenido, las últimas 2 semanas, si así lo quieres ver, en donde se forma lo mismo que te estoy explicando, ¿vale? Cada vez los máximos son más altos. ¿Vale? Puedes imaginarte los escaloncitos del dibujo anterior. Cada vez estos máximos son más altos a los anteriores, ¿sale? Y los mínimos también son más altos. Chécate cómo los mínimos también siempre van cada vez más hacia arriba, ¿sale? Entonces,
Esto va de la mano de la fractalidad, la estructura del mercado, porque los fractales es básicamente todo ese movimiento que genera una estructura, ya sea alcista o ya sea bajista. En este caso, ¿cuál es o cómo medimos nuestro fractal? Pues lo medimos de esta forma, desde mi punto más bajo de esa estructura, que es aquí, ¿ok? Hasta mi punto más alto de esa estructura, que es aquí. ¿Por qué hasta aquí, Pedro? Porque ya ahorita la estructura comienza a cambiar. Igual como lo vimos en la tendencia de un día, ahorita en 4 horas, 1 hora, creo que estoy 4 horas, ¿vale? Ya comienza a cambiar la tendencia. ¿Pero por qué? Muy fácil. Mira, recuerda identificar que los mínimos, ¿ok? Deben de seguir siendo cada vez más altos a los anteriores. Y aquí ya eso se rompió. Y que los máximos deben de ser más altos a los anteriores, ¿vale? Entonces, eso sería la regla de una tendencia alcista, pero aquí ya el siguiente máximo se rompió, ya no fue más alto al anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué estaríamos esperando nosotros ahorita? Como ya se hizo ese rompimiento de una estructura y ahorita cuando tengamos la sesión operativa vamos a ver el punto de entrada de esta zona, pero como ya se rompió esta estructura, esperaríamos que el precio suba, 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 suba a una zona que puede ser aquí, 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 cualquiera de estas zonas que veremos más adelante, ¿vale? Y ahí tomar una venta. ¿Por qué? Porque entonces lo que esperaríamos es que el precio continuara con esa tendencia bajista ahora. ¿Ok? Entonces, es básicamente eso, como tú puedes estar entendiendo cómo funcionan los fractales, cómo funciona la estructura alcista, la estructura bajista y una estructura lateral, lo que te quiere decir, o una estructura de acumulación es únicamente que el precio, en vez de estar formando estos máximos y mínimos, pues que van en una secuencia ya sea alcista o bajista, se está moviendo de manera lateral. No se sale de un rango de precio en donde siempre el mercado se mueve en zigzag en esa zona, pero hacia los lados, ¿vale? Entonces, esta pues manera de ver el gráfico, estas lateralidades, usualmente se presentan antes de movimientos muy fuertes, ¿sale? Entonces vamos a aprender a detectarlos también porque más adelante durante las estrategias que te vamos a enseñar, vas a tener que identificar justo el momento previo a esa inyección de volumen al mercado, ¿vale? Entonces, para poder entrar ahí es necesario entender también estas acumulaciones. Pero bueno, en básicos de básicos, tú ya sabes hasta este momento cómo identificar rápidamente una estructura alcista y una estructura bajista, ¿vale? Recuerda que es a través de sus altos y de sus mínimos como te das cuenta, ¿sale? Entonces, si van en una secuencia progresiva en donde los máximos son más altos cada vez al anterior, entonces estamos hablando de una tendencia alcista. Si fuese el caso contrario, donde los máximos vienen bajando, formándose mínimos, bueno, máximos más bajos a los anteriores, ¿ok? Igual con los mínimos, mínimos más bajos a los previos, pues entonces estaríamos ya en una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿para qué me sirven? Cambiando ya al segundo punto, ya entendimos las estructuras, ya entendimos cómo se forma el mercado, que sube, que baja y que al final del día yo tengo que saber en dónde montarme a esa subida o en dónde montarme a esa bajada, ¿sale? Para tener el mayor provecho. Ahora, ¿qué pasa con los fractales? ¿A qué me refiero con los fractales? Bueno, dentro de toda este fractal rojo que yo te marqué en diagonal de un día, que estábamos hablando de que todo ese movimiento quizás era un día, ¿no? Tenemos movimientos pequeños que se mueven, ¿ok? Dentro de lo que ahorita estamos hablando como tendencia. ¿Va que va? Entonces, ¿cuáles son esos movimientos? Mira, te los voy a dibujar acá en color distinto para que tú lo puedas ver. Tenemos esto que va a ser color verde, ¿ok? Entonces, desde este punto mínimo hasta el punto máximo, ¿de acuerdo? Que viene siendo esta zona de aquí, nosotros trazamos una línea, que en este caso va a fungir el papel de un fractal. Si yo duplico esa línea, ¿ok? Básicamente, si yo la duplico sin hacerle nada, estamos viendo que es muy igual o muy parecido al siguiente movimiento del siguiente fractal, que en este caso el siguiente fractal comenzó en este punto mínimo y terminó en este punto máximo, ¿vale? Vamos a favor de la tendencia sin tomar retrocesos, solamente fractales a favor de tendencia. Entonces, si yo vuelvo a tomar esta línea, la clono, ¿ok? Y la vuelvo a poner
en la zona donde se encuentra el movimiento, si te das cuenta, es muy parecida nuevamente la zona en la que sube, ¿ok? Hay una variación pequeña nada más. Entonces, ¿qué pasa con esto? Igual este fractal se forma en este punto mínimo, ¿vale? Y se termina en este punto máximo. ¿Va que va? Entonces, de igual forma, vuelvo a clonar el fractal y estamos ahora tomando de que en esta zona llegó más o menos a la misma zona en donde el precio se forma su order block, que va a ser el tema siguiente que vamos a ver, ¿ok? Cómo detectar que ya se acabó mi fractal o cómo detectar que está empezando mi fractal. Eso es gracias a los order blocks, pero ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, igual forma viene siendo la misma dinámica, la misma altura. Y no es que yo esté haciendo magia o ya esté pregrabado esto, básicamente es así como se comporta el mercado, ¿vale? Aquí de igual forma empezamos en este mínimo y terminamos en estas zonas donde empieza el order block que hace que el precio comience a bajar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues a final del día es importante que detectes estos fractales, ya sea a favor de tendencia para irte con la tendencia y tomar movimientos más largos, o si quieres arriesgar más y operar contra tendencia, tendrías que estar primero identificando el primer fractal bajista de esa tendencia, que es el primer retroceso que haría el mercado, que en este caso, si lo vemos prácticamente, te voy a trazar otra línea, que esta línea va a ser de donde empieza el fractal bajista a donde termina, y lo vamos a pintar de color morado ahora para que lo puedas identificar. Entonces, ¿qué haría? Pues es la misma estrategia. Identifico mi primer fractal bajista si es que quiero operar arriesgándome más y tomando todo lo que ya consideramos en estas y las sesiones pasadas, y vienen siendo igual los movimientos muy parecidos, ¿ok? De donde inicia a donde termina, casi exacto. ¿Vale? Y así me puedo ir hacia arriba como lo hicimos con el caso de las líneas verdes y van a coincidir en su 80% de los escenarios. Entonces, ¿qué sucede? El mercado hace lo mismo, es cíclico, ¿vale? Este mismo ciclo que yo te estoy explicando aquí en 4 horas, que lo podríamos ver también en 1 hora, ¿sale? Es el mismo ciclo del que hablábamos en un día acá atrás cuando yo te estaba explicando que la tendencia y todos estos ejemplos de tendencias alcistas, ¿vale? Con las esferitas. Entonces, solamente que acá lo estamos viendo en un proceso más corto, de corto tiempo. ¿Por qué? Porque ya no estamos a un día, ya estamos a 4 horas. Si este escenario lo bajamos a 1 hora, viene siendo las mismas reglas, pero recordemos que va a haber más velas de por medio, ¿sale? Lo mismo para cuando estás haciendo scalping. Vas de tu macro a tu micro temporalidad, tomando todas estas consideraciones para poder ejecutar la mejor entrada, ¿sale? Con esto de los fractales, tú ya no es que puedas adivinar hacia dónde y cómo se va a mover el mercado. Perdón. Pero lo que sí, ¿ok? O sea, lo que sí puedes hacer con esto no es que vayas a adivinar para dónde se va a mover el mercado, lo que puedes hacer es entender qué tanto te queda de recorrido y tienes de oportunidad para tomar una entrada, ¿vale? Una posición dentro del mercado. Entonces, en este escenario de ejemplo práctico que estamos teniendo ahorita, así es como tú podrías identificar los fractales. Ahora, estas líneas diagonales a veces causan confusión a muchas personas. A mí me pasaba al inicio porque yo los fractales, pues clonaba las líneas y listo, ¿no? Pero no sabía desde dónde a dónde empezaba. Tú lo que puedes hacer también para medir los fractales es utilizar una medida de herramienta que se llama rango de precios. En tu TradingView lo vas a encontrar dentro de tu barra de herramientas de dibujo, ¿ok? Y vas a poner el que diga rango de precios. Entonces, una vez que pongas rango de precios, vas a medir desde el punto mínimo donde se está formando el fractal. En este escenario es esta mecha, ¿ok? Y me voy a ir hasta el punto máximo de ese fractal, que en este caso el que estoy midiendo termina aquí, en esta mecha de acá arriba. Entonces con eso yo ya sé también el recorrido que tengo en pips y el recorrido que tengo en porcentaje, ya tengo como más precisión, no nada más es así a trazo de líneas. A trazo de líneas vendría siendo con alguien que ya tiene el ojo entrenado, si así lo quieres ver, pero con alguien que no lo tiene entrenado, yo te recomendaría más esta herramienta porque te es más precisa y te permite pues identificar esos puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues esa misma, si lo clono, nos podemos venir acá de que de este mismo punto
a donde inicia mi order block justamente, es donde termina mi fractal. Y le faltó tantito, pero casi terminó en la misma zona, ¿no? Y pues igual hacia atrás. Recuerda que lo medimos con líneas verdes hace rato, pero que esta medida también es muy, muy práctica. Punto de inicio, punto de fin, y este sí fue exacto. Nada más lo estiro un poco más porque duró más tiempo, pero sí fue exacto el recorrido, ¿sale? Entonces, esto te va a permitir a ti poder calcular esos retrocesos y esos impulsos que les llamamos fractales dentro del mercado, ¿vale? Entonces, ya voy a borrar todos estos dibujos para que no haya confusión.